Nunca me consideré una mala persona, hasta que una mentira se convirtió en mi peor secreto. Todo comenzó cuando mi matrimonio empezó a desmoronarse. Daniel, mi esposo, ya no me miraba como una mujer, solo como una compañera de vida. Y entonces conocí a Marcos. Él me hizo sentir viva. Me hizo olvidar la rutina, las responsabilidades, el vacío. Lo que no esperaba era que una decisión impulsiva cambiaría mi vida para siempre. Un embarazo, una mentira y un hijo que llevaría en sus venas una verdad que no podía contar. Pero el peso de ese secreto no es lo único que me consume. Trabajo en un cine, rodeada de sombras y recuerdos, y hay algo que sigue persiguiéndome. ¿Y si Marcos alguna vez descubre la verdad? ¿Y si todo lo que he hecho se derrumba en un solo momento? Déjame contarte cómo todo empezó, pero te advierto, esta historia no es para corazones débiles. No soy una mala persona, al menos eso es lo que me repito cada mañana, mientras preparo el desayuno y veo a mi esposo leer el periódico como si nada en este mundo pudiera romper esa rutina perfecta que tanto le gusta. Pero yo ya estoy rota por dentro. Todo empezó hace 4 años, cuando mi matrimonio ya no era lo que solía ser. Daniel, mi esposo, es un buen hombre, pero dejó de mirarme como mujer. Nos convertimos en compañeros de piso. Nos hablábamos de cosas prácticas, facturas, cenas familiares, reparaciones del coche, pero nunca de nosotros. Entonces conocí a Marcos. Él era fotógrafo. Trabajaba en la empresa donde yo llevaba la contabilidad. Era joven, apasionado, libre. Me hacía sentir viva. Y lo peor es que no busqué sentir eso. Simplemente pasó. Un día hablábamos de una factura atrasada, y al siguiente estaba besándome en su coche, con el corazón desbocado como una adolescente. Nuestro duró poco más de 6 meses. 6 meses de encuentros furtivos, mensajes borrados, excusas inventadas para salir de casa. Pero también 6 meses de sentirme deseada, vista, escuchada. Hasta que ocurrió lo inesperado. Me quedé embarazada. No supe qué hacer. Durante días, caminé por la casa con el test de embarazo escondido en el bolsillo. Pensaba en decirle a Marcos, pero él ya se estaba alejando. Se notaba. Había cambiado. Quizás había conocido a otra, o simplemente se cansó de ser el otro. Decidí no decirle nada, ni a él, ni a Daniel. Fue la decisión más cobarde, o la más valiente. Aún no lo sé. Cuando nació Leo, mi hijo, todo cambió. Daniel creyó que era suyo, y lo adoró desde el primer momento. Y yo me convertí en madre de un niño que llevaba en la sangre una verdad imposible. Los días se volvieron un campo minado. Un gesto, una frase, una coincidencia en los rasgos del niño podían delatarme. Hubo un momento en el que creí que todo se vendría abajo. Fue en una comida familiar. La hermana de Daniel dijo en broma: «Tiene los mismos ojos que tú, Marcos». Todos rieron, porque no sabían de quién hablaba. Yo me quedé helada. Marcos ya no trabajaba con nosotros, pero esa frase me atravesó como una lanza. Esa noche no pude dormir. Me senté en el pasillo, frente a la habitación de Leo. Miré su cara dormida, tan inocente, tan perfecto, y me hice la promesa de protegerlo, incluso si eso significaba seguir viviendo en la mentira. Lo sé, suena terrible, pero no podía arriesgarme a perderlo. No podía permitir que Daniel se alejara, que el niño creciera en medio de reproches y silencios. Yo misma crecí así, y juré que nunca le haría eso a un hijo. Han pasado 3 años desde entonces. Leo ya va al jardín de infancia. Daniel sigue siendo el padre perfecto, y yo sigo sosteniendo esta farsa. A veces creo que voy a explotar. Otras veces pienso que quizás este secreto muera conmigo. Pero lo que nadie ve es el peso. Ese que
Llevo cada vez que celebro su cumpleaños, cada vez que escucho a Daniel decir nuestro hijo, cada vez que Leo me llama mamá, con esa voz dulce. Trabajo en un cine antiguo, uno de esos sitios que apenas se encuentran en las grandes ciudades. Aquí el tiempo parece haberse detenido. Las paredes están llenas de pósters de películas que ya casi nadie recuerda. Y la taquilla siempre tiene una fila de clientes que prefieren lo clásico. A veces, cuando estoy sola en la sala vacía, me siento como una actriz olvidada, esperando un guión que nunca llega. El cine tiene ese aire nostálgico, como si estuviera suspendido en el pasado, lo cual me atrae y me oprime al mismo tiempo. Ahí, entre las butacas polvorientas y los rollos de película, mi mente se pierde. Cada día después del trabajo, me quedo unos minutos más, observando cómo la luz del proyector se refleja en las paredes, mientras intento recordar un tiempo en que las cosas parecían más simples. Recuerdo la primera vez que vi a Marcos, en el vestíbulo, con su cámara en mano, buscando la mejor toma del cartel de una película de culto. Marcos se convirtió en la sorpresa en medio de esa rutina monótona. Mientras Daniel seguía en su mundo, yo pasaba mis días en el cine, archivando cuentas y preparándome para las funciones. Pero Marcos llegó, siempre con una sonrisa cómplice y un comentario divertido sobre el cine. El cine siempre tenía un espacio para él, porque entendía la magia de las historias. Pero, como yo, él también llevaba su propio secreto. Un día, después de una de esas conversaciones casuales sobre el significado de los clásicos del cine negro, me invitó a tomar algo. Fue en ese instante que todo cambió. Ese mismo día, en que le vi desde otro ángulo, ese ángulo que ya no era de trabajo, sino de deseo. Fue esa mirada, esa chispa en sus ojos, la que empezó a desarmarme lentamente. Cuando terminó la conversación, sus manos ya buscaban las mías, como si ese momento hubiera sido predestinado. Fue en esa copa de vino donde las palabras ya no importaban, solo el roce de su piel contra la mía. Leo nació, y todo se volvió un hilo tenso, un equilibrio entre lo que parecía ser y lo que realmente era. Al principio, traté de distanciarme de Marcos, de borrar esa etapa de mi vida, pero el cine seguía siendo nuestra conexión. A veces, me encontraba mirándolo desde la taquilla, observando cómo se deslizaba entre las sombras, y me preguntaba si algún día él sabría la verdad, si alguna vez se daría cuenta de lo que había cambiado dentro de mí. Ahora, cada vez que recorro las viejas salas del cine, me encuentro atrapada entre los recuerdos de lo que fue y lo que nunca podrá ser. Las sombras del pasado se proyectan como una película en la pantalla, y yo sigo siendo la espectadora. Sigo callada, y Leo sigue creciendo, inocente, sin saber nada de las historias que he tenido que ocultar. A veces pienso en Marcos, en si sospecha, en si alguna vez ha visto una foto mía con el niño y ha atado cabos. O quizás simplemente me borró. Yo no puedo borrar nada. Vivo con cada decisión y con cada mentira que aún no he contado. Esta es mi historia. No pido perdón. Solo quería confesarlo, al menos una vez.